Hoy día tenemos como ponente al doctor Gastelo Salazar Kenji. Él es médico residente de segundo año por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que haciendo la residencia acá en nuestra sede, el Hospital Loaiza, hizo él su pregrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Bueno, él va a hablar el tema de anatomía y fisiología del nervio óptico. Bueno, Kenji, te doy el pase para que puedas iniciar con la exposición. Buenos días, ¿se me escucha? Hay un eco, Kenji. Parece que hay otro Sí. micro abierto en el mismo Ahorita lugar. Uno de ellos lo tienes que silenciar. Sí, ya la otra lo corregí. Listo, ¿Ahora me ahora sí, escuchado? ¿eh? Ahora sí, está bien. Ya, bueno. Buenos días con todos. Buenos días. No se ve. Buenos días con todos. Buenos días con los asistentes del servicio de especialidad de glaucoma. Buenos días, doctor Barriga. Y buenos días con todos los que nos acompañan, ¿no? En esta oportunidad voy a exponer lo que es anatomía y fisiología del nervio óptico. Mi exposición la he dividido en tres puntos. El primero vamos a hablar específicamente de la anatomía del nervio óptico. Como sabemos, el nervio óptico pues, es el segundo craneal. El nervio óptico se va a encargar de llevar los estímulos nerviosos desde la retina hasta el quiasma óptico, ¿no? Y a su vez, por ciertas estructuras van a llegar hasta el sistema nervioso central. Por eso se dice que el nervio óptico es una prolongación del sistema nervioso central. Ahora, este nervio óptico va a constar de más o menos 1.2 millones de células ganglionares, ¿no? De los axones de las células ganglionares de la retina por nervio óptico. Este nervio óptico es una estructura cilíndrica que mide unos 50 milímetros de largo. Se desprende, menciona, del globo ocular a 3 milímetros medialmente y 1 milímetro inferior al polo posterior. Posteriormente a este nervio óptico va a llegar a lo que es el cuerpo el quiasma óptico. Posteriormente, por medio de las cintillas ópticas va a llegar el cuerpo geniculado lateral y por medio de las radiaciones ópticas van a llegar estos estímulos nerviosos hasta la parte del lóbulo occipital, específicamente el área visual de la corteza, área 17, 18 y 19. Recordemos pues que este nervio óptico está formado de 4 partes, o está dividido en 4 partes. La primera es el nervio óptico intraocular, la segunda, el nervio óptico intraorbitario, tercera, el intracanalicular y por último, el intracraneal. Entonces, esta lámina es para mencionar que los cuerpos de los axones de las células ganglionares van a recibir estímulos tanto de las células bipolares, por ejemplo, células amacrinas. Estos cuerpos de los axones de las células ganglionares van a emitir su axón. Estos cuerpos, claro, de las células ganglionares van a emitir su axón en dirección hacia el vitrio. Posteriormente, este axón que va en dirección hacia el vitrio va a cambiar, ¿no? En sentido de dirección 90 grados y van a reunirse para formar pues lo que es el nervio óptico. Ahora, estos axones, ¿no? Como ven acá, no van a disponerse radialmente en lo que es el disco óptico, ¿no? No van a disponerse de esta forma, lo que van a disponerse aquí, como vemos en el gráfico, de forma arqueada, ¿no? En la cual, por ejemplo, las fibras nerviosas primero se van a alejar de la fobia y posteriormente van a acercarse al disco óptico. Ahora, esta constitución se da, pues, por ejemplo, si las fibras nerviosas más periféricas pasarían así de forma más directa, atravesarían, pues, la fobia, lo que, pues, dispersaría la luz y lo que disminuiría la agudeza visual. Por eso, y esta constitución se da así ya desde la formación intraútero. Se dice que hay ciertas moléculas, por ejemplo, netrinas,
que lo que van a hacer es van a atraer estas fibras nerviosas hacia el disco óptico. Por lo tanto, van a dirigirse hacia aquí. Y hay otras moléculas, por ejemplo, hablan de proteoglicanos, que lo que van a hacer es alejar estas fibras nerviosas o impedir el crecimiento de estas fibras nerviosas por esta zona de la retina central donde está la fobia. Por lo tanto, estos axones de las fibras nerviosas lo que van a hacer es alejarse de la fobia por medio de estas moléculas que se van a estar aquí secretadas y posteriormente van a acercarse al disco óptico y principalmente, como vemos en este gráfico, a nivel superior y a nivel inferior. En esta lámina lo que trato de mostrar es que existe lo que se llama una segregación retinotópica de los axones de las células ganglionares de la retina. ¿En qué consiste esto? Esto dice que pues, los axones que están más periféricos en la retina van a ir más cerca de la coroides, van a estar también periféricos en lo que respecta al nervio óptico, mientras que los axones que están más cerca al centro de la retina, más cerca a la papila, más cerca al vitrio, van a ir también central en el nervio óptico. Entonces, esta es la segregación retinotópica. También se dice que hay una segregación tanto a nivel de las fibras nerviosas superiores como inferiores, las cuales, por ejemplo, las fibras nerviosas superiores no van a pasar a la parte inferior, no van a pasar la línea media o rafe medio. Igual, las fibras nerviosas inferiores que no van a pasar hacia arriba, no van a pasar la línea media o rafe medio. En este gráfico es para mostrar lo mismo. Las fibras que son más periféricas en la retina van a ir más periférico en el nervio óptico. Las fibras que son más centrales en la retina van a ir más centrales en el nervio óptico. Esta segregación retinotópica, esta topografía que se forma en el nervio óptico, específicamente se va a mantener sobre todo en la parte inicial del nervio óptico, donde aquí se va a mantener esta segregación retinotópica y esta topografía tan característica. Lo que no va a suceder así, en cambio, en la parte más posterior, donde hay una pérdida de esta organización topográfica. Esto nos ayuda, pues, si hay una lesión específica, por ejemplo, en alguna parte del disco óptico, ¿no? Entonces, este va a tener un patrón más característico, ¿no? Por ejemplo, en el campo visual, un escalón nasal, un escotoma arqueado, ¿no? Entre otros. Lo que no se ve si hay un daño más posterior al nervio óptico, pero que genera un daño más difuso, ¿no? Ahora, es importante mencionar que la mayor parte de las fibras van a venir y van a corresponder a los 5 grados centrales del campo visual, ¿no? Casi un tercio de las fibras corresponden a 5 grados centrales del campo visual. Ahora sí, para hablar específicamente de lo que es las partes del nervio óptico, acá por ejemplo vemos la primera parte, la parte intraocular del nervio óptico. Esta es una porción distal del nervio óptico que mide más o menos 1 milímetro de largo. Se dice que aquí el nervio óptico comienza en sí mismo en la cabeza del nervio óptico o disco óptico. Se dice que hay un origen anatómico del nervio óptico, que es justamente aquí, en la cabeza del nervio óptico o disco óptico, y un origen funcional del nervio óptico, que son en las células ganglionares de la retina, en sus axones. Ahora, una vez que vienen los axones de las células ganglionares de la retina, a este nivel van a hacer un cambio de dirección y van a alejarse del vitrio y van a ir en dirección hacia el sistema nervioso central. Entonces aquí se va a formar lo que es el anillo neuroretiniano. El anillo neuroretiniano va a estar formado por estos axones de las células ganglionares de la retina que van a cambiar bruscamente de dirección y van a dirigirse hacia el sistema nervioso central. Y se forma también una parte central, una concavidad central, en la cual no va a haber fibras nerviosas, donde lo que sí existe es un tejido conectivo que va a estar adyacente a la lámina cribosa. Y se forma pues acá una concavidad, y es por eso, al haber tejido conectivo, se va a ver una coloración más blanquecina en comparación del anillo neuroretiniano que va a estar al borde. Aquí también para mostrar que el nervio óptico va a estar adyacente a la retina, a la coroides y al esclera. Ahora para hablar específicamente de cabeza del nervio óptico o disco óptico, que es la primera parte de la división del nervio óptico, vemos que esta cabeza del nervio óptico se extiende desde la superficie de la retina hasta la zona mielinizada del nervio óptico. Recordemos que
la primera parte del nervio óptico está libre de mielina, es amielínico. Y esta cabeza del nervio óptico está irrigada por la arteria ciliar posterior. Con este gráfico trato de mostrar que va a estar esta cabeza del nervio óptico va a estar dividida en cuatro partes. La primera, la capa superficial de fibras nerviosas. La segunda, la región prelaminar. La tercera, la región laminar. Y la cuarta, pues la región retrolaminar o poslaminar. Es importante mencionar que esta parte de la primera, la capa superficial de fibras nerviosas, está irrigado principalmente por una circulación retiniana. Ahora, este gráfico es para mostrar pues, las estructuras de soporte de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Aquí se describen en todas estas letras. La primera, por ejemplo, hablan aquí de lo que es la membrana limitante interna de Eschly, la cual se ve en A, que va de la cabeza del nervio óptico, y va a continuar con la membrana limitante interna de la retina, y se va a formar aquí un engrosamiento de esta membrana limitante, el centro del nervio óptico, en lo que se llama el menisco de Kuhn. Aquí también vemos cómo está interrelacionado el nervio óptico con la retina. Aquí hay un tejido en el D, es el tejido intermedio de Kuhn. La E también vemos cómo está relacionado el nervio óptico con la coroides, y aquí está el tejido intermedio de Jacobi. Y en el F podemos ver la interrelación también entre el nervio óptico y la esclera, y acá tenemos el tejido de Eschly, ¿no? Ahora, es importante esto para recordar que el anillo neuroretiniano, que ya comenté hace rato, el borde externo está formado, específicamente está delimitado por este anillo escleral de Eschly, este tejido escleral de Eschly. Y pues la parte interna del anillo neuroretiniano es lo que va a conformar pues la copa óptica o la excavación, que no va a tener tejido nervioso y va a tener una coloración más clara en comparación al anillo neuroretiniano por el tejido conectivo que hay aquí. Y pues más importante de las estructuras de soporte en la cabeza del nervio óptico es la lámina cribosa. Y no menos importante es las vainas meningias también, que van a ayudar en el soporte de la cabeza del nervio óptico. Ahora, la primera parte de la cabeza del nervio óptico o disco óptico, que a su vez forma parte de la primera porción del todo del nervio, es la capa de fibras nerviosas superficiales. Esta es la porción más interna, compuesta por fibras nerviosas. Está irrigada por arteriolas de la arteria central de la retina. Acá vemos la arteria central de la retina, como va a dar al final unos capilares peripapilares radiales que van a ayudar a irrigar la capa de fibras nerviosas superficiales. Ahora, recordemos que hay algunas personas o hay algunos ojos que tienen la arteria cilio-retiniana. Cuando esta está presente, se dice que va a ayudar a la irrigación de esta capa de fibras nerviosas superficiales. Y este gráfico es para recordar también que la arteria central de la retina va a ingresar al nervio óptico a más o menos 12 milímetros detrás del globo ocular. Hablando de la región prelaminar, que es la segunda porción de la cabeza del nervio óptico o disco óptico, pues esta es la región antes de la lámina cribosa propiamente dicha. Aquí mencionan que hay un aumento significativo de la cantidad de tejido astroglial, o sea, de astrocitos. Esto va a estar irrigado por el círculo de Singer-Haller. ¿Qué es el círculo de Singer-Haller? Pues es una anastomosis arterial de justamente estas arterias ciliares posteriores a nivel escleral. Se dice que este círculo de Singer-Haller va a estar principalmente irrigando la región prelaminar y la región laminar. Con respecto a la tercera parte de la cabeza del nervio óptico, hablamos pues ya de la lámina cribosa, ¿no? Propiamente dicha. Esta lámina cribosa se dice que es una modificación de la esclerótica. Esta lámina es una matriz extracelular especializada, ¿no? Que consta de más o menos 8 a 12 láminas. Cada una de estas láminas va a tener, como vemos en este gráfico, poros, fenestraciones de más o menos 500 a 600 poros, ¿no? Estos poros van a estar irregularmente, pero se van a agrupar para formar los canales por donde van a pasar los axones de las fibras nerviosas. Ahora, esta lámina cribosa va a tener componentes, por ejemplo, colágeno de tipo 1 al 6, laminina, hialuronato, fibronectina. Es también importante aquí señalar que las fibras nerviosas superficiales y las fibras nerviosas,
superiores y las fibras nerviosas inferiores en esta lámina cribosa van a ser más grandes en comparación a las fibras, a los poros de la parte nasal y temporal. Creo que lo comenté mal. Los poros que van a estar en la parte superior y los poros que van a estar en la parte inferior van a ser más grandes que los que están a nivel nasal y temporal, ¿no?, de la lámina cribosa. Aquí para mencionar pues que los astrocitos separan las hojas y recubren las fenestras en esta lámina cribosa. Y como ya mencioné, está irrigado por el círculo de Singer-Haller. Ahora, no todos van a poseer este círculo de Singer-Haller, esta anastomosis arterial. Algunas personas no lo van a poseer y van a estar irrigados directamente la lámina cribosa por las arterias ciliares posteriores cortas. Con respecto a la tercera parte de la cabeza del nervio óptico, que es la región retrolaminar, esta es la porción que está por detrás de la lámina cribosa. Aquí mencionan que hay una disminución de los astrocitos y ahí ya hay adquisición de mielina, que va a estar rodeando este nervio óptico. Esta parte está irrigada por ramas cortas y de los vasos arteriales piales, ¿no? Y aquí también va a aparecer lo que son las meninges. Las tres meninges, ¿no?, van a estar rodeando esta región retrolaminar también. Con respecto al sistema venoso, al sistema de drenaje, la principal que va aquí a actuar es la vena central de la retina y en menor porcentaje el sistema coroideo. Ahora ya hablando específicamente de la segunda porción o la segunda parte del nervio óptico, que es la región intraorbital. El nervio óptico intraorbitario pues se extiende aproximadamente 25 a 30 milímetros desde el globo ocular hasta el canal óptico. Cabe resaltar aquí, por ejemplo, que la distancia entre la parte posterior del globo ocular y el inicio del canal óptico es menor que la distancia que tiene, o la longitud que tiene el nervio óptico. Por lo tanto, dice que va a haber una longitud en exceso del nervio óptico, lo que va a ayudar, por ejemplo, en el libre desplazamiento del globo ocular cuando éste se mueva. Pues aquí también el nervio óptico intraorbitario va a estar rodeado por meninges, ¿no?, y va a viajar dentro del cono muscular que está formado pues, por los músculos rectos, ¿no? Y aquí en el vértice orbitario va a estar rodeado este nervio óptico por el anillo de zinc. Si hablamos de la tercera parte del nervio óptico, hablamos de la parte intracanalicular. El nervio óptico intracanalicular ingresa al cráneo a través de este canal óptico. Este nervio óptico va a medir más o menos de 15 a 12 milímetros. Se va a encontrar, como vemos acá en el gráfico, inmediatamente superior y nasal a la fisura orbitaria superior, ¿no? Este canal óptico está en el hueso esfenoides, pero por este canal óptico no solamente va a pasar el nervio óptico intracanalicular, sino también va a pasar, por ejemplo, la arteria oftálmica y van a pasar algunas fibras nerviosas simpáticas que van a venir a inervar esta parte del ojo. Ahora, con respecto a la dura madre, aquí mencionan, por ejemplo, que la dura madre se va a fusionar con el periósteo, dándole así una estabilidad al nervio óptico. La última parte del nervio óptico es la parte intracraneal. Esta parte intracraneal pues es una longitud variable de 8 a 19 milímetros, menciona, hasta que llega al quiasma, ¿no? El nervio óptico intracraneal y el quiasma se encuentran por encima del plano esfenoidal y la silla turca. Aquí se menciona que hay una separación entre la pituitaria, que está en la silla turca, y el nervio óptico de aproximadamente 10 milímetros. Esto es importante, pues cuando aparece, por ejemplo, algún tumor aquí, va a haber una compresión directa del nervio óptico. Con respecto ya al suministro de sangre, con respecto al nervio óptico intraocular, que ya lo hemos visto, incluso en sus cuatro porciones, mencionar que la arteria oftálmica es la que irriga el nervio óptico intraocular, específicamente por sus ramas ciliares posteriores cortas. Entonces acá para recordar que el círculo de Singer-Haller pues es una anastomosis arterial, ¿no?, que va a irrigar principalmente la lámina prelaminar y la lámina cribosa y va a encontrarse a nivel escleral. Aquí, por ejemplo, vemos una microfotografía donde se ve la distribución de este círculo, anillo de Singer-Haller, ¿no? Recordemos que los vasos que irrigan la cabeza, el nervio óptico,
o los vasos que irrigan el nervio óptico contienen células endoteliales continuas, mientras que, por ejemplo, la coroides tiene células endoteliales fenestradas. Al tener unas células endoteliales continuas, ¿no? Al estar rodeado de pericitos y de otras estructuras más, esto va a permitir a la vasculatura que irriga el nervio óptico poder autorregularse, lo que es importante, por ejemplo, en mecanismos de isquemia para una redistribución del flujo sanguíneo. Y recordemos, pues, como ya mencioné, que las capas superficiales de las fibras nerviosas está irrigada, pues, principalmente por circulación retiniana. El nervio óptico intraorbitario y el canal óptico, ambas son irrigados también por la arteria oftálmica. Recordemos que el nervio óptico intraorbitario va a estar rodeado por las meninges, van a haber unas ramas piales que también van a ayudar, ¿no?, al suministro de sangre, y el canal óptico por medio de colaterales de la arteria oftálmica. El nervio óptico intracraneal está perfundido, menciona, por la arteria carótida interna y sus ramas, y principalmente por la arteria cerebral anterior, comunicante anterior, y la arteria hipofisiaria superior. Con respecto a la anatomía microscópica y la citología, vemos que, por ejemplo, los axones están formados, o el nervio óptico está formado por axones de las células ganglionares de la retina. Aquí no va a haber otros cuerpos celulares, por lo tanto se dice que el nervio óptico, y además el nervio óptico está rodeado por mielina, ¿no?, desde la porción retrolaminar. El nervio óptico consiste entonces en un tracto de materia blanca pura. Este nervio óptico va a estar dividido, ¿no?, en fascículos, los cuales van a estar separados por tabiques de la pía madre. Más o menos hay 50 a 300 fascículos aquí, y es importante también resaltar que los oligodendrocitos van a producir mielina en el sistema nervioso central. Ya hay mielina a partir del nervio óptico retrolaminar, y se dice que hay una interrelación directa entre los oligodendrocitos y los axones. Los oligodendrocitos dice que mantienen la cantidad y el diámetro de los axones, y los axones van a mantener la supervivencia de estos oligodendrocitos mediante proteínas específicas, ambos. También mencionar que los astrocitos pues tienen células, o los astrocitos son células estrelladas, de ahí su nombre, van a regular la homeostasis iónica y energética. Iónica principalmente mencionan el potasio. También van a ayudar en la remodelación de la matriz extracelular de la cabeza, el nervio óptico. También mencionan que ayuda a sintetizar ciertas proteínas que van a mantener el crecimiento adecuado de estas células, y los astrocitos también tienen la capacidad de acumular glucógeno. Esto es importante en momentos de isquemia, ¿no? La microglia también es un tipo de... la microglia, por otro lado, es un tipo de macrófago que fagocita axones moribundos durante el desarrollo. Se encuentra tanto en el parénquima nervioso como en sus meninges. Ahora, hablando específicamente de las meninges, nosotros sabemos que ya a partir del nervio óptico retrolaminar, ahí está cubierto por meninges. Y estamos aquí en las tres meninges características: la dura madre, que es la más externa, la más fibrosa, la que está en contacto con la esclerótica y en continuidad con esta; la intermedia, que es la aracnoides; y la última y la más interna, que es la pía madre, la que está en íntimo contacto con el nervio óptico. Tanto es así que va a dar pues las arterias piales para la nutrición, y tanto es así que va a incluso dar tabiques para separar este nervio óptico en fascículos, ¿no? Mencionar que entre la dura madre y la aracnoides va a estar el espacio subdural. Este espacio subdural no va a estar en contacto con el espacio subdural intracraneal. Mientras que, por ejemplo, entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo sí va a estar en contacto con el espacio subaracnoideo a nivel intracraneal. Y aquí recordemos que va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por lo tanto, hay una relación directa entre el aumento o disminución del líquido cefalorraquídeo con pues, este nervio óptico, y posiblemente con el daño que se pueda generar en el nivel de glaucoma. La segunda parte de la exposición consiste en lo que es la fisiología, ¿no? Recordemos pues que las células ganglionares de la retina van a transmitir los impulsos a través de todo este nervio óptico por medio de un neurotransmisor excitador, principalmente el glutamato. Pero existen otros neurotransmisores que también van a estar aquí presentes y van a modular la actividad, como es el GABA, la acetilcolina, serotonina, sustancia P, dopamina y aspartato.
Una vez que se da pues esta transmisión del impulso nervioso, también se va a transmitir este impulso nervioso a través del nervio óptico, a través de los axones que forman parte de este nervio óptico. Entonces aquí se dice que los axones de las células ganglionares de la retina transmiten información a través de potenciales de acción, que son picos de actividad del todo o nada. Aquí, por ejemplo, en este axón del nervio óptico, ¿no? Generalmente cuando están en reposo, están en una repolarización. Cuando están en reposo, hay una carga negativa dentro de la membrana y una carga positiva fuera de la membrana. Esto es lo que lo mantiene en reposo, ¿no? Ahora, cuando hay, y recordemos además que hay iones sodio en mayor concentración fuera y iones potasio en mayor concentración dentro, ¿no? Cuando viene pues un estímulo, este va a generar el potencial de acción. Este potencial de acción va a provocar la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos canales de sodio dependientes de voltaje, al estar abiertos, va a permitir la entrada de los iones sodio por gradiente de concentración. Recordemos que los iones sodio, como mencioné, están en mayor concentración fuera, por lo tanto va a entrar una carga positiva y va a cambiar este voltaje de membrana generando la despolarización. Posteriormente a este hay un cierre de los canales de sodio dependientes de voltaje y hay una apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje para tratar de equilibrar pues estas cargas y nuevamente tener una carga interior negativa, lo que va a llevar a la repolarización. Pero se han visto alterados tanto los gradientes de concentración de sodio y de potasio. Por lo tanto, aquí entra a tallar lo que es la bomba de sodio, potasio y ATPase. Recordemos que esta bomba lo que va a hacer es una regulación lenta, ¿no? Para mantener la homeostasis de estos iones, ¿no? De las concentraciones de estos iones, tanto fuera como dentro, ¿no? De esta célula. Ahora, recordemos además que esta bomba es dependiente de ATP, es dependiente de energía. Por lo tanto, va a verse alterada cuando hay una alteración en el metabolismo de esta célula. Para hablar del papel de los oligodendrocitos y la mielina, recordemos pues que los oligodendrocitos van a formar mielina a nivel del sistema nervioso central. Esta mielina se dice que tiene dos funciones electrofisiológicas importantes. Primero, disminuye la capacitancia. ¿Qué significa esto? Que gracias a la mielina, va a haber el uso de menos cantidad de iones sodio positivo que ingresen a la membrana para poder despolarizar esto, ¿no? Y aumenta la resistencia, lo que significa que va a haber menos fuga de estos iones, ¿no? Al participar estas juntas, lo que va a provocar o que va a hacer es que trabaje de manera más eficiente, generando la despolarización de esta membrana con menos iones positivos, ¿no? Entonces, recordar también que la mielina va a generar o va a ayudar a lo que es la conducción saltatoria, lo que pues va a brindar mayor velocidad a esta conducción o este impulso nervioso. Aquí también para recordar que existe un flujo axoplásmico o transporte axonal. Este flujo axoplásmico no es más que el movimiento de sustancias, de moléculas, de estructuras a nivel del axoplasma para llegar al nivel distal de lo que respecta al cuerpo celular. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por ejemplo, de las células ganglionares de la retina, este cuerpo va a contener el núcleo, va a contener la maquinaria necesaria para producir las proteínas. Pero a nivel del axón, a nivel de la parte distal, entonces la pregunta sería, ¿quién va a mantener esta estructura indemne a nivel del axón? Por ejemplo, entonces tiene que darse este tipo de transporte axonal para que lleven estas estructuras y se pueda mantener indemne pues, el axón y puede haber una supervivencia de este también. Se dice que acá hay dos tipos de transporte. El transporte axonal que ocurre en dos direcciones. El transporte ortógrado o anterógrado, que va a alejarse del cuerpo de la célula ganglionar de la retina y se va a ir en dirección, por ejemplo, del cerebro, al sistema nervioso central, y el transporte retrógrado, que va a acercarse al cuerpo de la célula ganglionar de la retina, o se va a alejar del sistema nervioso central. Por lo tanto, para que se dé este transporte, van a participar proteínas motoras que van a interactuar con estos microtúbulos de este axón para que se pueda dar este transporte. Y son, por ejemplo, la quinesina,
y que trabaja o participa en el transporte rápido, en el transporte ortógrado o transporte anterógrado, y la dineína, que participa en el transporte lento, en el transporte retrógrado. Algunos mencionan que, por ejemplo, el transporte lento se da a la mitad de velocidad que el transporte rápido. El transporte rápido, mencionan que se da a una velocidad de 90 a 410 milímetros por día, va a transportar principalmente entre las cosas que transporta, el pneumático liso, vesículas del neurotransmisor hacia el axón terminal, mientras que el transporte lento, que se da a una velocidad de 0.2 a 3 milímetros por día, va a transportar proteínas citoesqueléticas como actina, miosina, enzimas metabólicas, mitocondrias y neurotrofina. Ahora, este flujo axoplásmico, transporte axonal, va a ayudar a mantener la integridad de la célula, ¿no? Del axón. Por lo tanto, es muy importante. Cuando se ve este alterado, pues se dice que va a haber una muerte de las células, ¿no? De las células nerviosas. Las neurotrofinas son importantes aquí porque estas son proteínas que ayudan al mantenimiento y al crecimiento de los axones. Aquí, por ejemplo, tenemos al factor neurotrófico derivado del cerebro, al factor de crecimiento básico fibroblástico, la neurotrofina 3, 4 y 5. Aquí, por ejemplo, vemos cómo posiblemente la dineína va a transportar esta sustancia, ¿no? Y la tercera parte de la exposición, es lo que voy a hablar, es de la fisiopatología del nervio óptico glaucomatoso, ¿no? Aquí es imposible hablar pues de la fisiopatología del daño del nervio óptico glaucomatoso sin mencionar pues la teoría mecánica y la teoría vascular, ¿no? La teoría mecánica fue dada en 1858 por Müller, en el cual él propone que hay un daño directo de la presión intraocular aumentada sobre las células ganglionares de la retina. Específicamente, aquí el daño es a nivel de la lámina cribosa, ¿no? Se ha visto ya que hay una deflexión mecánica de esta lámina cribosa, hay una desalineación de las fenestras que hay aquí y hay una estrangulación de estas fibras nerviosas que van a pasar a través de esta lámina cribosa, ¿no? Algo que está a favor de esta teoría es el hecho de que hay estudios posteriores donde se ha visto que el aumento de la presión intraocular va a provocar una alteración en el flujo axoplásmico, ¿no? Esto ya se ha visto posterior y que esta pues, alteración del flujo exoplásmico pues, va a llevar a la muerte de estas fibras nerviosas. Lo que se ha visto, por ejemplo, en contra es de que si se habla de una teoría mecánica, la teoría mecánica habla de un daño focal y generalmente es lo que se ha visto, que hay un daño difuso de las fibras nerviosas, ¿no? Pero lo que sí, la mayoría comenta es que el efecto mecánico de esto va a prevalecer en casos con pío más alta. Hablando de la teoría vascular, que fue propuesta por von Jager, quien propuso que aquí hay una compresión de los finos capilares que nutren la cabeza, el nervio óptico, esta compresión va a generar isquemia. Aparte también se ha visto que en esta cabeza del nervio óptico lo que va a haber es una falta de autorregulación de estos vasos sanguíneos. Por lo tanto, no va a haber una redistribución del flujo sanguíneo adecuado con la pared, ¿no? Recordar que la miopía, específicamente, por ejemplo, cuando hay esclerosis peripapilar, se ha visto que hay una disminución de los vasos sanguíneos que irrigan la parte prelaminar y la región laminar, lo que puede predisponer al desarrollo posterior de glaucoma. Se ha visto aquí también que la isquemia va a prevalecer en glaucomas de baja tensión. Algo interesante que menciona este libro es sobre este autor, Quigley. Quigley menciona que ha integrado una gran cantidad de observaciones, tanto experimentales como clínicas, de los diversos factores que contribuyen a la neuropatía óptica glaucomatosa. Lo importante y lo resaltante de este autor es que él agrupa estas observaciones experimentales y clínicas, no necesariamente dentro de una teoría mecánica o la teoría vascular, y divide las observaciones que él ha visto en tres preguntas principales. La primera pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es el principal sitio de lesión glaucomatosa? La segunda, ¿qué daña en sí las células ganglionares? Y la tercera, exactamente cómo mueren las células ganglionares.
Con respecto a la primera pregunta de dónde se lesionan las células ganglionares, ya hay consenso actual en la cual menciona que hay un daño, fibras nerviosas que van a pasar específicamente por la lámina cribosa. ¿Por qué? Porque se ha visto que anteriormente hubo una alteración en el transporte axonal, y es importante mencionar que hay una interacción entre la lámina cribosa con la presión del líquido cefalorraquídeo retrolaminar, como ya vimos en la anatomía, y la presión intraocular. Posteriormente, esto genera enzimas neurotóxicas y gliales tóxicas en la cabeza del nervio óptico, lo que genera pues, el daño a este nivel de la lámina cribosa, donde se lesionan las células ganglionares. Con respecto a la segunda pregunta, menciona qué daña las células ganglionares. Quigley considera que hay 4 factores para responder esta pregunta. Ahí existe la susceptibilidad de las células ganglionares, existe las estructuras de tejido conectivo alterados, el aumento de la presión intraocular y una nutrición vascular del disco óptico alterada. Entonces, viendo el primer factor de lo que daña las células ganglionares, pues vemos la susceptibilidad de células ganglionares. Recordemos que en la retina hay células ganglionares parvocelulares, magnocelulares y coniocelulares. Las parvocelulares y magnocelulares se encuentran en una proporción 8:1. La parvocelular es la que está en mayor cantidad, le sigue la magnocelular y por último, en el 1%, la coniocelular. Las parvocelulares son encargadas, por ejemplo, de la agudeza y el color, magnocelular, movimiento y profundidad, y las coniocelulares son que no se sabe bien cuál es su función, pero se habla tiene que ver con el color, específicamente con el color azul. Ahora, las coniocelulares, las células ganglionares coniocelulares y magnocelulares, se ha visto pues que tienen una susceptibilidad en el daño de glaucomatoso, ¿no? Se ha visto que específicamente porque estas se encuentran en menor proporción y porque estas se encuentran en lesiones en partes específicas de la lámina cribosa que van a pues tener un daño más precoz, ¿no? Y también se habla que la susceptibilidad intrínseca por parte pues, de estas células ganglionares. ¿No? Para mencionar aquí que cuando hay una afectación o un daño ya del 25% de las células ganglionares de la retina, ya puede haber el DEPAR. Cuando hay una afectación del 35% de las células ganglionares de la retina, ya comienza a haber alteración en el campo visual. Y cuando hay ya el 40% de daño, ya se ve una alteración en lo que respecta a la agudeza visual. Con respecto al segundo factor de lo que daña las células ganglionares, pues acá se habla de las estructuras del tejido conectivo dentro de la cabeza del nervio óptico. Es imposible no hablar que acá, en la lámina cribosa, existe una remodelación anormal de esta matriz extracelular. También existe, por ejemplo, una reactivación astrocítica y existen variaciones en la elastina. Se menciona, por ejemplo, que la elastina debería estar estirada, como vemos acá en el gráfico, y debería estar conectada con las demás estructuras que la rodean. Pero por estudios en ojos glaucomatosos se ha visto que esta elastina se encuentra de manera en espiral sobre sí misma y no se encuentra conectada con las demás estructuras que la rodean. Todo esto que he mencionado, pues generaría una distensibilidad disminuida con posterior pérdida de la microvasculatura laminar, ¿no? Y posteriormente pues genera lo que es la alteración del cumplimiento mecánico de la lámina cribosa. Recordemos lo que ya mencioné en parte de anatomía, que tanto la porción superior como la porción inferior de esta lámina cribosa tiene los poros más grandes, tienen las fenestras más grandes en comparación que el lado nasal y temporal. Estos poros más grandes, estas fenestras más grandes, van a generar que haya una menor densidad aquí, van a generar que haya un menor soporte en esta parte. Por lo tanto, también ayuda a que haya mayor cizallamiento, mayor fricción de los axones que pasan por esta zona, ¿no? Con, por ejemplo, cambios en la presión intraocular. Por lo tanto, estos son primariamente los que se van a afectar, tanto la porción superior como la porción inferior de los axones en la lámina cribosa. Por ejemplo, aquí vemos una foto en la cual en color oscuro vemos las fibras nerviosas que aún se mantienen, mientras que en color más claro vemos las fibras que pues ya no están y que hay una atrofia en esta zona, lo que se considera una atrofia
en reloj de adrena, que es característico en glaucomatoso. Ahora, para que exista ya la excavación mayor que se ve en el disco óptico de los ojos con glaucoma, se dice que hay secuencias específicas que tienen que darse. Por ejemplo, una pérdida de axones del borde neuronal, un colapso de las vigas laminares y desplazamiento axial posterior, lo que se conoce como arqueamiento, y una rotación hacia afuera de la inserción laminar. Por ejemplo, acá vemos estas fotos, donde vemos, por ejemplo, acá un nervio óptico normal, donde aquí podemos apreciar un grosor conservado de la capa de fibras nerviosas superficiales. También vemos aquí el disco óptico central y que se mantiene en su tamaño normal, con una relación copa-hijo 0,3, 0,4, y vemos la lámina cribosa, pues, que se encuentra alineada y tiene un grosor adecuado. Con respecto al daño en el nervio óptico glaucomatoso, donde vemos que hay un adelgazamiento de lo que son las fibras nerviosas superficiales, vemos un mayor tamaño del disco óptico y vemos un arqueamiento, una rotación hacia afuera de la lámina cribosa, además que un adelgazamiento de esta lámina cribosa, ¿no? Lo que se ha visto, por ejemplo, en la miopía, es que existe una lámina cribosa anormalmente delgada, lo que predispone también al posterior daño glaucomatoso de este. Como tercer factor que daña las células ganglionares, pues es la presión intraocular, que ya está bastante estudiada, ¿no? Se dice que hay una elevación de presión intraocular asociada a un daño glaucomatoso. También hay que tener en cuenta en esta presión intraocular las investigaciones paquimétricas, pues se ha visto que ojos con córneas más gruesas van a tener un mayor aumento de la presión intraocular, ojos con córneas más delgadas, una disminución de esta presión intraocular. Por lo tanto, hay que tener en cuenta a la hora de corregir esta presión intraocular. También se ha visto que hay una diferencia entre la presión intraocular y la presión de líquido cefalorraquídeo, lo que se conoce como presión translaminar. Esta presión translaminar se ha visto que hay un daño directo al nervio óptico, además que, como mencioné, el líquido cefalorraquídeo pues iba a estar circundando el nervio óptico, ¿no? Se ha visto además que, por ejemplo, hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo en aquellos ojos que, por ejemplo, son hipertensos o un glaucoma con presión intraocular elevada, y se ha visto una disminución de la presión de este líquido cefalorraquídeo, disminución en aquellos ojos, por ejemplo, que tienen glaucoma, pero con tensión baja, por ejemplo. El cuarto factor que daña las células ganglionares es la nutrición vascular del disco óptico, en el cual aquí vemos, por ejemplo, que hay una pérdida de vasos pequeños en la cabeza del nervio óptico y, como mencioné, hay trastornos en la autorregulación que pueden afectar la cabeza, el nervio óptico. Lo que se ha visto, por ejemplo, en exámenes como la angiofluorescenografía, donde pueden haber afectaciones focales, ¿no?, de esta circulación, o pueden haber por ejemplo, una hipofluorescencia directa. La última pregunta que se hace es ¿cómo mueren las células ganglionares? Pues lo que se ha descrito es que mueren mediante apoptosis. ¿Por qué mueren? Porque hay una pérdida del flujo retrógrado normal de los factores de crecimiento neurotrófico. Hay factores de apoyo que no llegan al cuerpo celular. Esta alteración en el flujo axoplásmico genera daño que provoca el aumento de los niveles de glutamato, provoca el ingreso de sodio, cloro y agua a la célula, lo que genera un edema celular. Posteriormente hay una entrada de calcio, que este calcio va tanto a activar los oncogenes como va a aumentar más aún el glutamato, generándose un ciclo vicioso. Y como se activó los oncogenes, esto puede provocar la secuencia de la apoptosis y posterior muerte de las células ganglionares. Y por último, para terminar lo que es la exposición y terminar lo que es la fisiopatología, recordar pues que existen múltiples mecanismos que subyacen en la fisiopatología de la degeneración glaucomatosa. No solamente se habla de la microcirculación, hablan de la isquemia, la hipopsia, no solamente hablan del aumento de presión intraocular, sino también del bloqueo de las neurotrofinas, hablan también de la participación de las citocinas inflamatorias, hablan del estímulo en exceso del glutamato, hablan incluso de la participación de estructuras como
por ejemplo, radicales libres. E incluso aquí también hablan de la inmunidad aberrante, que el glaucoma también podría ser un mecanismo inmunomodulado, ¿no? O sea, existen múltiples mecanismos que subyacen en la fisiopatología del glaucoma. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. No sé si hay algún comentario o pregunta. Aló. Doctor Barriga, no hay ninguna pregunta en el chat, pero tenemos con nosotros a la doctora Castro. Doctora Castro, si nos podría dar su opinión en cuanto a la exposición. Buenos días con todos. Bueno, sí, más que todo, recalcar de la exposición de Keiji, la parte final sobre la fisiopatología del glaucoma. En realidad sí existen múltiples teorías en cuanto a lo que es el deterioro del nervio óptico, y es importante entender de que no son excluyentes, ¿no? O sea, no puede ser que alguno de los mecanismos predomine en algún tipo particular. En los hipertensos, el hecho de la teoría mecánica; en los de glaucoma tensión normal posiblemente esté en relación con esta desregulación que existe a nivel del gradiente translaminar y la presión del líquido cefalorraquídeo, y en otros el componente vascular sea el principal, ¿no? Pero sí tener en mente de que no es una causa única, sino que muchos de ellos tienen proporciones variadas de alteraciones, y que todo eso conlleva al daño a nivel del nervio. Por eso el tratamiento que tenemos hasta la fecha no logra en 100% de los casos evitar el deterioro, sino que lo que va a hacer es probablemente reducir la tasa de progresión de la enfermedad. Muy bien, gracias, Vania. Yo tenía más bien un comentario con respecto a la parte de la anatomía que describió Kenji. En realidad ha sido una presentación muy buena, Kenji, te felicito. Has hecho una síntesis muy, muy buena de los conceptos anatómicos y fisiológicos de glaucoma. Yo a lo que quería referirme era que se están encontrando estudios recientes en los que a través de tomografía, de coherencia óptica e imágenes en general, porque tanto el OCTA como el OCT convencional están sirviendo ahora para determinar determinados parámetros en el nervio óptico para juzgar el avance de la enfermedad o el diagnóstico de la enfermedad, eh, y se ven reflejados en lo que la anatomía se refiere, ¿no? Tú has hablado de la anatomía que la conocemos de toda la vida, la anatomía que está en los libros. Yo he podido notar que no difiere mucho esa anatomía de la anatomía que se describe cuando uno observa un nervio óptico a través de una tomografía de coherencia óptica. Sin embargo, creo que, como otras cosas que ya hemos mencionado antes la semana pasada, vamos a tener que tener en cuenta en el futuro, porque estoy seguro que cuando hablemos de imágenes en glaucoma, sobre todo para el diagnóstico, para la evaluación del nervio óptico, se van a tomar en cuenta varias de las estructuras que has mencionado en tu presentación, pero se están agregando otras, ¿no? Se están agregando otras que están dando lugar a una nueva nomenclatura que se genera al, al- 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 al en- al tomar en cuenta estas estructuras para describir el nervio óptico. Entonces, no estaría de más comenzar a hacer una especie de anatomía, no sé si llamarle comparar, porque comparar es cuando se compara con otra especie, pero aquí estamos hablando de la anatomía que conocemos, histopatológica, por decirlo de alguna manera, con esta nueva anatomía que estamos descubriendo con la tomografía de coherencia óptica. Eso en lo que respecta a la anatomía del nervio óptico. Y la otra gran beta para estudios es la tomografía de coherencia óptica asociada a angiografía o la angio-OCT. Con la angio-OCT se están hablando también de
mediciones de densidad capilar y de otras estructuras a nivel de la cabeza del nervio óptico que en un futuro pudieran convertirse en marcadores de enfermedad. No sé si para estos tiempos, Vania, que tú estás más en esto, obviamente conoces que ya existen algunas descripciones de estas imágenes que pueden hablar de enfermedad o de normalidad y de anormalidad. Cedo la palabra a quien pueda comentar al respecto. Se escuchó entrecortado, Oh, pero qué pena. entendí que el problema, o mejor dicho, la pregunta iba dirigida al hecho de que si la angio-CT está ayudando o no a diferenciar el origen del problema en casos específicos de glaucoma. Sí, algo por el estilo. Ok, Estoy, bueno, sí, por lo menos lo que estaba viendo justamente y se lo comenté a Mario era al respecto de que para los casos de miopía, los miopes que son miopes altos o que tienen mucha alteración en la retina, el angio-CT parece ser una forma de poder ayudar un poquito más a esclarecer si existe o no un glaucoma en estos casos, porque la densidad capilar obviamente está más disminuida en ellos. Entonces eso, en algunos casos en particular, sí podría ser bastante útil. ah, ok. Bueno, ¿han habido preguntas? Sí, doctor, hay preguntas del doctor Jorge Reyes, donde menciona, hace la pregunta, estimada Vania, saludos, ¿por qué se afecta más la vía magnocelular en el glaucoma? Ya. La parte magnocelular, como mencioné en la exposición, primero porque se dice que las células ganglionares magnocelulares están en menor cantidad, al menos lo que dice la bibliografía que he revisado. Otro es que porque posiblemente estén en partes de la lámina cribosa donde van a ser más susceptibles de generar esta alteración. Y tercero dice que también hay un mecanismo intrínseco de estas células ganglionares magnocelulares para con el daño glaucomatoso. Eso es lo que... ¿Me escucha, Doc? Sí, Kenji, sí se escuchó. Ya. Siento que está fallando un poco el internet aquí del Sí, aula. iba a decir que a eso se debe. ¿Alguna otra pregunta, Yanitza? Bueno, ya. Sí, no, una pregunta que ya fue hecha fue contestada por la doctora Vania. Y no hay más preguntas, doctor, en cuanto al tema. Están haciendo eco. Bueno, ¿Aló? entonces, ¿Aló? quedamos Disculpe, no ahí. se escucha bien, Doc. ¿Hay alguien que esté interviniendo? No, yo he dado que bastante interferencia aquí, no se escucha bien. Ah, ya. Bueno, entonces, Yanitza, ¿cómo estamos para mañana? Mañana a las 7 de la mañana tenemos el tema de tonometría, biomicroscopía y PIO en el paciente con glaucoma con la doctora Mariel Paredes, residente de acá del Hospital Loaiza. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas y comentarios, nos quedamos ahí. Ok, ¿De acuerdo? doctor. Y nos vemos mañana. Ok, doctor, muchísimas gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego. Todos.